Tenemos la suerte en este programa de insistir, de tratar de hablar con personas que evidentemente no piensan igual que nosotros, y eso es muy bueno cuando se produce y cuando del otro lado se puede llegar a entablar un diálogo con una persona que desde la política entiende que ciertas cuestiones deben tratarse de determinado modo, y nosotros desde el periodismo creemos que ese modo no es lo suficientemente que nos satisfaga a nosotros. Digo esto porque del otro lado de la línea está la diputada Porcaba, que representa al PRO, y dentro del PRO a Juntos por el Cambio, y se llama Victoria Morales Gorleri. ¿Qué tal, Victoria? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Vamos a ver si podemos tratar de entablar una relación que tenga que ver con traspasar ideas en cuanto a las preguntas que te puedo hacer. Y básicamente lo que quería era, bueno, empezar la entrevista haciéndote escuchar un audio con algo que me parece que dentro de la Cámara de Diputados en la semana fue el tema más importante, que fue la sesión en donde se trató la problemática del sector turístico y lo que pasó con el bloque de Juntos por el Cambio y la idea de tener una sesión presencial y no teletemática. En base a esto se refería el presidente de la Nación, Alberto Fernández, entre semana. Escuchalo, Victoria, y después comenzamos esta entrevista. ¿Te parece? Dale, me parece muy bien. O sea, la oposición lo que hizo ayer fue tratar de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más afectado por la pandemia. Entonces, celebrando el Día de la Industria, dije, tengamos en claro en qué país vivimos. Lo que pasó ayer, se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión. Lo que pasó ayer dejó en claro dónde está parado cada uno, porque ayer no se trataba una ley que beneficiaba a alguien en particular cercano al gobierno. Era una ley que beneficiaba a los que peor la están pasando, que es el sector del turismo. Victoria, lo que quería preguntarte es, después la tarde-noche, después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió a hablar, a decir que bueno, que la sesión igual se llevaba adelante con los otros bloques y obviamente con el bloque del Frente para la Victoria, la oposición muchas veces dijo en esos momentos que lo que necesitaban para ponerse de acuerdo y sesionar era un consenso, ante lo cual yo pensaba, y ahí va la pregunta, que el Frente de Todos ha conseguido un consenso con el bloque que pertenece a su líder, que sería el exministro Lavagna, con el bloque de José Luis Ramón, con algún que otro diputado provincial que o se suma al bloque de José Luis Ramón o es afín también a las ideas políticas del Frente de Todos. Entonces digo, tal vez el consenso, el gobierno lo consiguió el martes en la Cámara de Diputados, pero no consiguió el del partido mayoritario de la oposición, pero el consenso en definitiva estaba. Por eso llegaron a tener un quórum y a que saliese la ley de apoyo al sector turístico en medio de esta pandemia. Bueno, te planteo nuestra mirada. En primer lugar, la ley de turismo coincide absolutamente con el presidente Fernández en que es una necesidad urgente. De hecho, nuestro interbloque lo había pedido sobre tablas en la sesión anterior y el Frente de Todos se negó, ¿no? No significa que no estuvieran de acuerdo, por supuesto. De hecho, después seguimos trabajando para que esa ley pudiera salir. Ahora, lo que nosotros estábamos discutiendo era una cuestión que tiene, como bien vos decís, esto del consenso, tiene que ver con un protocolo de funcionamiento. O sea, las instituciones de la democracia, los reglamentos de funcionamiento son los que garantizan la democracia, el equilibrio entre las miradas políticas, la representación del pueblo, etc. Entonces, los reglamentos son muy importantes. Sí. Cuando aparece la pandemia, se hace un protocolo de excepción, porque en realidad el reglamento de la Cámara de Diputados plantea que las sesiones deben ser presenciales y en el recinto. Entonces, cuando empieza la pandemia, entre todos los bloques, se firma un protocolo de excepción para hacer sesiones telemáticas. En esa discusión, se plantea que para renovar ese protocolo debe ser por consenso y se establece que la palabra consenso hace referencia a la única definición que tiene, que es la de la Real Academia Española.
La RAE establece que consenso es la falta de disenso, es cuando todos los miembros de un grupo están de acuerdo. Y esto se habló y se explicitó en las reuniones de comisión en donde se estableció ese protocolo. Entonces, para la renovación del protocolo era necesaria la unanimidad de mirada, que no haya disenso, que todos los miembros del grupo, o sea, todos los bloques parlamentarios estuviéramos de acuerdo. Así fue que se renovó, ese protocolo se hizo por 30 días, luego se renovó una vez, todos los bloques de acuerdo, y por eso se pudo renovar. Cuando empieza a aparecer proyectos que nosotros entendimos, porque en el protocolo otra de las cosas que se estableció es que los temas que se trataran sean temas que estuviéramos todos de acuerdo, combatientes, ya ahí no era la palabra consenso, sino de acuerdo, y que tuvieran que ver con la pandemia. Cuando aparece la propuesta en el Senado de la ley de reforma judicial, también de las discusiones de comisión respecto a la reforma jubilatoria. Sí, y al presupuesto también. Al presupuesto, ahí nosotros, y manifestaron claramente desde el Frente de Todos, el oficialismo, la intención de tratarlo en diputados, nosotros dijimos, bueno, entonces no renovamos ese protocolo de manera telemática, porque entendemos, y de hecho nos pasó, que de manera virtual el sesionar tiene sus riesgos. Se cae el internet, sí. Y entonces, cierro, que por eso es que nosotros planteamos y ofrecimos que seguir trabajando con las telemáticas, pero exceptuando esos temas que entendemos no son urgentes en el contexto de la pandemia, que los podemos tratar pero de manera presencial. Y esa propuesta nos acepta. Así fue que sigamos hace 5 o 6 días. No, en realidad lo que quería era avisarte que si podés quedarte tal vez en un lugar estática, porque es importante lo que estamos charlando y a veces como que se va la señal. Estoy quieta. Bueno, genial, porque es como una salida que me dijo nuestro operador Charlie, decirle, bueno, avisale tal cosa. Vamos pero bueno. a decirle a Charlie que voy a hacer lo posible. Charlie está haciendo lo posible, Victoria. Ahora, en cuanto a lo que decías recién, yo digo, bueno, si este acuerdo se trata por proyecto de ley, en donde logran ese consenso o no, en algún punto están yendo desde la oposición a un pedido que rompe un poco las reglas de la democracia, porque están como diciéndole, bueno, nosotros al partido que ha ganado las elecciones le decimos que los proyectos que a nosotros nos parece bien tratar, los vamos a llevar en la Cámara adelante y los vamos a dialogar, pero le están marcando una agenda desde la oposición a las propuestas que hace un oficialismo, y en realidad eso es un poco trastocar las reglas de la democracia, porque ningún partido opositor que perdió las elecciones le maneja la agenda de proyectos al oficialismo que ganó las elecciones. Por supuesto, y de hecho nosotros estamos absolutamente dispuestos a tratarlo, pero de manera presencial. Esa es la diferencia. No es que nosotros decimos no lo queremos tratar, lo queremos tratar, pero de frente, cara a cara, con las condiciones de la presencialidad que no son las mismas que las virtuales. Me ha pasado en las sesiones telemáticas virtuales que tuvimos en este tiempo, tanto en las sesiones como en las reuniones de comisión, que también han sido virtuales, que al momento de la votación a un diputado se cortó la luz en el pueblo y se quedó sin internet y hizo un voto menos cuando estaba presente. O en distintos momentos se nos cae la VPN, que es la conexión a todos nos ha pasado, de no poder identificarnos al momento de la votación. Hay cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, con el sistema. Mira, recién me decías vos que mi internet no se escucha bien, o sea, son cuestiones que suceden. Entonces lo que nosotros planteamos es presencial, que esos temas que son profundos, no es que no los queramos tratar, pero que son profundos, que requieren una discusión mucho más amplia, que transforman la vida de un país por lo menos por los siguientes 10 o 20 años, que no son urgentes en la pandemia, además que no son temas que estén afectando hoy indefectiblemente las cuestiones que tienen que ver con la tragedia que estamos viviendo. Y entonces, esos temas sí los tratamos, por supuesto, es el oficialismo, y nosotros hemos acompañado y dando foro, aunque no estuviéramos de acuerdo con la primera ronda, de un montón de sesiones de discusión, porque entendemos que se jugó la democracia.
Y Pero, queremos hacerlo, pero de manera presencial, no de manera virtual. Esa es la discusión. pero Victoria, si cuando el gobierno convoque desde diputados al proyecto de presupuesto, que es la ley de todas las leyes, ¿no? El Ujú. funcionamiento contable de un Estado, y Sí, ustedes no se ponen de acuerdo, evidentemente es una ley que se tiene que sí o sí tratar por durante una supuesto, pandemia. Ustedes por en supuesto. ese proyecto me imagino que van a tratar de llevar las cosas a un buen puerto, ¿no? Mira, algo que te cuento es que los diálogos para llegar a un acuerdo suceden desde antes de esa sesión que mencionás y siguieron sucediendo. Y esperemos que así sea y esperemos que lleguemos todos a un acuerdo. Mm. Eh, las reglas de la democracia implican que todos cedamos y que todos encontremos en los caminos. Por supuesto, la ley de presupuesto es algo que no, el oficialismo no presentó y este año estamos sin ley de presupuesto y para nosotros es una tragedia, lo venimos reclamando, necesitamos una ley de presupuesto. Entonces, claro que sí, que estamos en diálogos permanentes para tratar de llegar a un acuerdo y esperemos que llegado el momento del presupuesto estemos todos en algún esquema Mm. de consenso, ¿no? Como establece el protocolo. Lo que, De lo, consenso que es el acuerdo de todas las partes presentes. lo que intuyo, y vos me corregirás si estoy equivocado, me parece que hay Sí. entonces un conflicto en lo que tiene que ver con reforma judicial y con el proyecto de Carlos Heller que tiene que ver con este impuesto único a las grandes fortunas. No, no, a ver, por supuesto que tenemos nuestras miradas respecto a esos dos temas, pero no es el único. Por ejemplo, la forma jubilatoria es un tema que es para mí en lo personal muy, muy preocupante, que es Mm. cómo se va a resolver la jubilación de nuestros abuelos. Hoy está atada la inflación y las propuestas que aparecen desde el oficialismo es atarlo a la recaudación y al salario, con lo cual le bajaría un 20% más o menos en el bolsillo al jubilado. Mm. Bueno, son temas que son muy relevantes y que no es lo mismo tratarlos de manera virtual que de manera presencial. Y que además, como te decía antes, no son del contexto de emergencia de la pandemia. Entonces, Vicky, tenemos que encontrar, vos crees, sí, Vicky, que es necesario ese impuesto por única vez a las grandes fortunas? Eh, tendríamos que ver cómo queda finalmente el proyecto. Yo, sinceramente, es algo que estoy que hay que analizar desde muchos lugares. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y sobre todo los que más tienen. Yo creo que hay un camino que podemos recorrer y que podemos encontrar acuerdos. Después hay que ver la letra chica, hay que encontrar el cómo. También es necesario poder acompañar a las empresas que son las que están generando empleo, las que deben generar empleo en una crisis económica tan grande en nuestro país. O sea, hay que encontrar esos equilibrios para un aporte y que apunte al bien común, pero también que encontremos las estrategias reales para poder potenciar el empleo en nuestro país, que es una necesidad absoluta. Y escuchaba a la oradora anterior y el crecimiento de la pobreza, nuestros niños y jóvenes a fines de este año van a estar en un 63% de pobres. Es una tragedia que no podemos mirar por otro lado y tenemos que resolver y encontrar distintos caminos, ¿no? Pero por Victoria, eso esas cosas que son fundantes, que son mm, muy profundas, no es simple tratarlos de manera virtual donde se te desconecta el internet, donde no te anda el micrófono, en donde, o sea, aparecen muchas complicaciones en términos de la sí, virtualidad. entiendo, pero también como en algún momento me explicabas, yo cuando dijiste cara a cara, digo, bueno, cara a cara también la gente se contagia, entonces se pueden llegar a labrar Por algunos puentes en este supuesto, contexto por para que se supuesto. saquen las Ahora, cosas nuestras cajeras de adelante. supermercado, nuestros camioneros que llevan la comida, nuestros enfermeros, o sea, gran parte de nuestra sociedad se está sacrificando para trabajar Mm. y para mantenernos y que todos tengamos nuestra comida en la mesa. ¿Cómo los diputados no lo vamos a hacer? ¿Cómo los diputados y los senadores no vamos a poner a sacrificar eso? O sea, que no significa sin cuidado, por supuesto, con los protocolos necesarios, con 2 metros de distancia, en lugares amplios, con todos los cuidados, pero poniéndole el cuerpo a un país que nos necesita con urgencia y que necesita que estemos ahí defendiendo la República, defendiendo la democracia, encontrando los caminos de un país muy difícil, de un país que atraviesa una crisis como nunca.
Entonces, yo creo Victoria, que sí, perdón. ¿apoyás las declaraciones de Mario Negri del otro día diciendo que la sesión la iban a judicializar o te pareció un exabrupto? No, no me parece un exabrupto. A ver, creo que no es el único camino. O sea, nosotros entendemos que sí, que no fue legal. La sesión no fue legal porque el protocolo y lo que te decía al principio, las reglas en una democracia son fundamentales. Y lo hemos visto con los golpes de Estado en Latinoamérica. O sea, el cuidar las reglas de una democracia es muy, muy importante. Entonces, si una sesión no es legal porque no se cumplen las reglas, a mí me parece bien judicializar. Ahora, tampoco es el único camino, hay que seguir con las estrategias del diálogo y a lo mejor evitemos esa judicialización y podamos encontrar los caminos comunes, que es lo que estamos intentando. Pero si Victoria, no se sí. llegara, y la verdad es que es ilegal. Victoria, ¿qué explicación le das a, bueno, además de querer buscarte desde hace un tiempo para entrevistarte, tiene que ver Mm. con una vocación que tenés? Vos sos, además de diputada, sos profesora en educación especial. Y bueno, hay un tema que la administración de Horacio Rodríguez Larreta lleva fuertemente en este último tiempo, que es tratar de insertar a esos 6.000 chicos que supuestamente no tienen la posibilidad de tener un acceso a una conectividad como los demás estudiantes desde la jefatura de gobierno intenta con la ministra de Educación Sole Acuña llevar a establecimientos educativos. Ahora, más allá de la explicación que vamos a tener ante eso, a mí me parece mucho más interesante preguntarte o cuál es la explicación que tenés, y corregime si están mal los datos, pero el presupuesto de educación desde el año 2011 ha pasado del 27.8 a, en el último tiempo, casi bajar un punto por año porcentual. O sea, se bajó a 22.2 en el 2015, en el 2017 se bajó a 18.5. En realidad, lo destinado en el 2019 a educación representó 55.600 millones de pesos, cuando hace algunos años atrás el presupuesto llegaba al 27% y ahora es de 14%. A ver, primero lo primero, lo que mencionaste primero. Yo creo que hay datos que no podemos desconocer. Yo te pongo la mirada de diputada nacional por la segunda vez y de vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Cuando nosotros vemos las estadísticas antes de la pandemia, en donde un 50% de nuestros niños y jóvenes no terminan el nivel medio en tiempo y forma, con grandes estadísticas de abandono escolar, en donde en las encuestas que el ministro Trota junto a UNICEF hizo ahora durante la pandemia, de los matriculados este año, un 10% manifestó que no va a volver a la escuela. Eso, o sea, se suma a las cifras que teníamos ya anteriores, y que es una tragedia en todo el país, que la Ciudad de Buenos Aires tiene un poquito mejores índices, pero también tiene esas problemáticas. El sistema educativo debe urgente pensar en cómo contener y retener a esos pibes, porque ahí está en juego su proyecto de vida y en definitiva también el futuro de nuestro pueblo. Claro, pero si Entonces, desde Cava se baja el presupuesto año a año, ¿cómo hacemos? a ver, yo no creo que se baje el presupuesto año a año. Ahí pues, las cifras que vos mandaste, que vos dijiste, yo no estoy del todo de acuerdo. De todos modos, no voy a discutirte el detalle porque no lo tengo aquí, no lo tengo presente, pero sí voy a decirte que más allá del presupuesto, hay estrategias que tienen que acompañar a esta población de situación de vulnerabilidad. El Ministerio de Educación de la Ciudad ha trabajado hace muchos años, no solo en la gestión de Soledad Cunha, sino también anteriores, pero Soledad le puso un foco muy fuerte a esto, Sí. en lo que es el contener y acompañar con estrategias específicas, programas específicos a estos niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con el abandono, con la búsqueda de empleo, con el embarazo adolescente, con el cuidado, el tener que estar al cuidado de familiares, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no llevarle las Entonces, 6.000 computadoras a su casa? porque por eso te estoy contando todo esto, porque pensar que los pibes abandonan solamente por un tema de conectividad es no entender la realidad. Las situaciones que, de hecho, de estos 6.500 chicos, solo hay un 30% que además tiene problemas de conectividad.
pero lo que más tienen son problemas en sus hogares. Incluso el ministro Trota, en esta encuesta que te digo UNICEF, plantea la dificultad de nuestros pibes donde se les están vulnerando derechos en sus hogares, donde viven en situaciones de hacinamiento, en donde las familias no pueden acompañar el proceso educativo por distintos motivos, y eso hace que la desconexión ya lleve 6 meses con grandes riesgos de abandono. Yo todo eso lo puedo Entonces, entender, Victoria. Ahora la computadora no es la sí, solución, es está perfecto. una cosa más, pero yo- si yo los traigo 6.500 pibes en toda la ciudad de Buenos Aires, mm, no es un número, es un porcentaje muy bajo respecto a la matrícula de toda la ciudad. yo eso lo puedo Y entender, podemos estar de acuerdo, en contra, sí, puede haber matices. Ahora, lo que yo veo año tras año es que hay problemas en la ciudad con las vacantes, que las mamás y los papás terminan teniendo problemas siempre de vacantes en las escuelas públicas. Y además, bueno, cuando recabé estos datos para hacer la entrevista, me di cuenta que cuando llegaron a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gastaban un 27% en presupuesto educativo y ahora es del 14 puntos. Entonces, a ver, me el parece que tema de lo demás queda vacantes, como medio, bueno, podemos poner, son matices, pero están bajando año tras año el presupuesto educativo en líneas generales, ¿no? para mí no están bajando el presupuesto educativo. Yo no sé qué cuenta estás haciendo. De todos modos, Mm, lo que decías del tema de la matrícula, si mm, vos ves, yo fui presidenta de la Comisión de Educación en la Ciudad de Buenos Aires año 2007, 2008, hace tiempo, mm, y me acuerdo cuando nosotros asumimos que las cifras de falta de matrícula, sobre todo en el nivel inicial, pero no solamente en el nivel medio ni hablar, eran pero 6 veces mayores que hoy. Eso no significa que es un problema que aún tenemos que resolver, por supuesto que sí. Ahora, la cantidad de ampliación de matrícula que ha dado la Ciudad de Buenos Aires en estos años es innumerable, y eso tiene que ver no solo con edificios escolares que se hicieron una enormidad, sino también con cargos docentes, con estrategias, como te decía antes, socioeducativas que apunten específicamente a las distintas problemáticas. También en la Ciudad de Buenos Aires se recibe, gracias a Dios, a niños y jóvenes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es abierta, igual que nuestro sistema de salud. Y entonces la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires siempre tiene un requerimiento mayor, porque siempre hay, más allá de la cantidad del crecimiento habitacional, perdón, de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el crecimiento también de otros de habitantes de otras jurisdicciones, con lo cual la demanda en la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires siempre queda como corta, ¿no? Siempre la frazada corta. Sin embargo, si uno compara desde que se inicia la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires a cómo está ahora la situación de matrícula y en otras cuestiones, de edilicias, de conectividad, de insumos, de capacitación docente, de cargos docentes, de creación de programas específicos para poblaciones en situación de vulnerabilidad, ha habido un avance muy significativo. Victoria, la última pregunta. ¿Cuándo crees que Horacio Larreta va a sentarse a tomar un café o a tener una reunión con, te digo los nombres, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Martín Lustó y Maximiliano Ferraro? Está permanentemente en diálogo con eso. No entiendo bien tu pregunta, pero permanentemente en la mesa del partido están todos. Pero no se ve. Sí. Ese diálogo la ciudadanía no lo ve y el periodismo tampoco tiene alcance a ese tipo de reuniones, porque si no se difundirían. Pero no tiene... por- no, pero bueno, a en, ver, en eso el, no en es el parte de la último gestión de gobierno, en eso el es ulti- parte de un partido. en el Sí. último Zoom Horacio Rodríguez Larreta se retiró y estaba convocado por Macri. Pero, a ver, era la mesa del partido. Nosotros, el partido de Juntos por el Cambio, ya no solamente del PRO, conformó este año una mesa en donde están los líderes distintos de la coalición nuestra, Sí. y permanentemente están en esa mesa de diálogo y todas las definiciones se van tomando en esa mesa, de la cual participan Maxi Ferraro, Lustó, Mauricio, Horacio, María Eugenia,
nosotros tenemos permanentemente esa estrategia de diálogo. No es parte de la gestión de gobierno, del jefe de gobierno, es parte de su partido político, ¿no? Por eso no es algo que a lo mejor lo te enteres tanto, pero la realidad es que sí, de hecho ha salido en los medios esas mesas partidarias en donde hay un diálogo permanente, y más allá de las mesas también hay diálogos personales. No hay inconveniente ahí, más allá de que pueda haber matices con quién se entiende mejor en un tema y con quién no, pero ese diálogo está en absoluto... Convenís conmigo que hay llegadas de diferente tonalidad con cada uno de estos nombres que yo te he llevado adelante. Sí, convengo con vos en eso, por supuesto, o sea, y que tiene que ver con las relaciones humanas también, y con los intereses y un montón de cosas, y que son sanos para la democracia. Sí, por supuesto que sí. Sí, tal vez desde una base en donde, bueno, esas rispideces, como yo considero que una oposición fuerte hace que todo un sistema político y democrático a nivel nacional funcione mejor. Capaz cuando las rispideces son como notorias, por ejemplo, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, a la larga terminan debilitando a la oposición y terminan debilitando el imaginario del votante que sigue teniendo a esa fuerza política o esa coalición en mente para llevar adelante un próximo sufragio. Pero bueno. Pero no llegan para nada eso, más allá que haya matices, la unidad de Juntos por el Cambio está intacta y muy fuerte y muy sólida, y lo has visto en esta misma sesión que vos me planteabas y en un montón de decisiones. Nosotros tenemos discusiones internas, por supuesto que sí, matices, diferencias, pero realmente estamos muy convencidos de nuestra unidad, y eso está tan fuerte como el primer día. Victoria, muchísimas gracias. Me quedaría hablando unos minutos más, pero bueno, ya hablamos bastante y tengo que seguir haciendo cosas del programa y quería agradecerte nuevamente por estos minutos. No, yo agradecerles a ustedes, es un placer. Gracias. Buen fin de semana, Victoria. Te mando un beso. Chau. Hasta luego. Quien estaba hablando con nosotros era la diputada por Cava, representante del PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio, y ella se llama Victoria Morales Gorleri.